Muy buenos días, hoy voy a estar presentando un video relacionado con las proyecciones de la columna cervical. La columna cervical es clave para el soporte y movimiento del cuello. El índice que corresponde a nuestro video es que va a ser una introducción, se va a explicar brevemente sobre la anatomía, tanto de la columna cervical en general, y también la importancia de las radiografías cervicales. Además de eso, se va a mencionar lo importante que son las proyecciones de la columna cervical y finalmente la conclusión del tema. Introducción. La columna cervical es una estructura clave en el sistema musculoesquelético que soporta el peso de la cabeza y facilita también su movimiento. En el ámbito radiológico, las imágenes de esta región son esenciales para diagnosticar lesiones traumáticas, condiciones degenerativas y también anomalías estructurales. En esta presentación exploraremos cómo las radiografías cervicales nos ayudan a descifrar esta compleja región anatómica, asegurando un diagnóstico y tratamientos adecuados. Anatomía general. ¿Qué es la columna vertebral? La columna vertebral es una sucesión compleja de muchos huesos denominados vértebras. Proporciona una columna flexible de soporte para el tronco y la cabeza, y también transmite el peso del tronco y de la parte superior del tórax a las extremidades inferiores. Esta columna se localiza en el plano medio sagital, formando la cara posterior o dorsal del tronco óseo del tórax. Como las vértebras adyacentes se hallan apiladas verticalmente, los orificios centrales de cada una de las vértebras crean un conducto vertebral vertical en forma de tubo. Las 7 primeras vértebras se conocen como las vértebras cervicales, que es la que podemos ver de color amarillo. Aunque puede haber una ligera variación en la altura de cada vértebra entre los individuos, el ser humano medio tiene 7 vértebras cervicales. Estas vértebras son las que nos corresponden a nosotros en este video. Vamos a hablar brevemente también sobre la anatomía de una vértebra típica. Una vértebra típica consta de 2 partes principales, el cuerpo y el arco posterior. La vértebra típica tiene 2 pedículos y 2 láminas, que forman el arco vertebral y el orificio vertebral que contiene la médula espinal. 2 apófisis transversas que se extienden hacia afuera, una apófisis espinosa que se extiende hacia atrás, y el gran cuerpo anterior. Cada vértebra típica tiene también 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que forman las importantes articulaciones interapofisiarias de la columna vertebral, como podemos ver en las ilustraciones en pantalla. Además del cuerpo y del arco vertebral, las articulaciones constituyen un tercer aspecto importante de la columna vertebral. Tenemos las articulaciones intervertebrales, interapofisiarias y también las costales. El cuarto aspecto de la columna vertebral, que es importante radiográficamente, hace referencia a los orificios intervertebrales. Cuando las vértebras se hallan apiladas, las escotaduras vertebrales superiores e inferiores forman una fila. Estas 2 áreas semilunares forman una abertura, que es el orificio intervertebral. Por último, podemos hablar sobre los discos intervertebrales. Cada disco consta de una porción exterior fibrosa que vamos a llamar el anillo fibroso, y también consta de una parte interior blanda y gelatinosa que se le denomina el núcleo pulposo. Luego vamos a concentrarnos ahora de nuestro tema, que son las vértebras cervicales. Vamos a empezar con la primera, que se le llama atlas. La primera vértebra cervical, el atlas, se distingue por su forma única. Carece de cuerpo y presenta un arco anterior con un pequeño troquíter, mientras que el arco posterior constituye las láminas y apófisis espinosas habituales. El atlas se articula con el cráneo a través de las facetas superiores que conectan con los cóndilos occipitales, formando las articulaciones atlanto-occipitales. Su estructura constituye masas laterales robustas que soportan el peso de la cabeza y facilitan también su rotación, además de apófisis transversales con orificios distintivos de las vértebras cervicales. Vamos con la segunda vértebra cervical, que es el axis. La característica más distintiva de la segunda vértebra cervical, el axis, es la importante apófisis odontoides, apófisis cónica que se proyecta hacia arriba desde la superficie superior del cuerpo. La rotación de la cabeza se produce principalmente entre C1 y C2, y la apófisis odontoides actúa de eje central.
Las facetas superiores de las apófisis articulares superiores que se articulan con el cráneo ayudan también a la rotación de la cabeza. Las apófisis articulares inferior para la articulación con C3 está en el plano inferior a la lámina. Por debajo y por fuera de la apófisis articular superior se halla la apófisis transversa, con su orificio transverso. La apófisis espinosa roma, con su punta bífida, se extiende hacia atrás. Más información sobre las vértebras cervicales. Las apófisis transversas son bastante pequeñas y se originan del pedículo y del cuerpo, en vez de la unión entre la lámina y el pedículo. La arteria vertebral, venas y ciertos nervios pasan a través de estos orificios transversos sucesivos. Por consiguiente, una característica única de todas las vértebras cervicales es que cada una de ellas tiene 3 orificios que corren en sentido vertical: los orificios transversos derecho e izquierdo y el gran orificio vertebral único. Las apófisis espinosas de C2 hasta la C6 son bastante cortas y terminan en unos extremos bífidos o de 2 puntas, una segunda característica clásica, única de las vértebras cervicales. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de las radiografías de la columna cervical. Las radiografías de la columna cervical son esenciales para diagnosticar lesiones, enfermedades degenerativas y trastornos estructurales en la región del cuello. Permiten identificar fracturas, luxaciones y daños en los tejidos traumáticos, así como evaluar condiciones como artrosis y escoliosis cervical, como podemos ver actualmente en pantalla. También son útiles para investigar síntomas crónicos como dolor de cuello, cefaleas o radiculopatías, y ayudan a planificar tratamientos quirúrgicos o conservadores. Además, se utilizan en la prevención y el monitoreo de lesiones en deportistas y personas con trabajos de alto riesgo. Su capacidad para ofrecer información precisa las hace indispensables en el manejo médico de esta región. Ahora vamos a hablar de lo importante que vendría siendo las proyecciones de la columna cervical. Vamos a empezar con la anteroposterior. En esta proyección vamos a utilizar un tamaño del receptor de imagen 18 por 24 centímetros. Utilizamos factores técnicos de 75 kbp y 10 MAS con una distancia de 100 centímetros. Además, nuestro rayo central va a ir angulado de 15 a 20 grados en sentido craneal y va a entrar a nivel del borde inferior del cartílago tiroides y va a pasar por la vértebra cervical número 4. La posición del paciente es colocar al paciente en posición supina o bipedestación, con los brazos a los costados. Y la posición de la región anatómica vendría siendo alinear el plano medio sagital al rayo central y a la línea media de la mesa y o al receptor de imagen. Hay que ajustar la cabeza de modo que la línea desde el plano oclusal a la base del cráneo sea perpendicular a la mesa y o al receptor de imagen. La línea desde la punta del maxilar inferior a la base del cráneo debe de ser paralela al rayo central angulado. También hay que asegurarse de que no exista ningún tipo de rotación de la cabeza ni del tórax. Los criterios a evaluar de esta proyección es la visualización de las vértebras C3 a T2 o T3, una buena colimación y una exposición óptima para mostrar la densidad óptima y partes blandas. Aquí podemos ver una ilustración de cómo se debe ver nuestro paciente durante la proyección AP de columna cervical. Podemos ver en la radiografía el cuerpo de C3, C4 y también la apófisis espinosa de C5. También podemos ver espacio de discos intervertebrales y el pedículo de C7. Proyección lateral de columna cervical. El tamaño del receptor de imagen va a ser 18 por 24 centímetros, utilizando los factores técnicos de 75 kbp y 28 MAS, con una distancia de 180 centímetros. El rayo central va a ir perpendicular al receptor de imagen, dirigido horizontalmente a C4.
La posición del paciente es colocar al paciente en posición erguida lateral, ya sea en sedestación o en bipedestación. La posición de la región anatómica es alinear el plano medio coronal con el rayo central y con la línea media de la mesa o el receptor de imagen. Hay que pedir al paciente que se relaje y deje caer los hombros hacia abajo y delante lo máximo. Esta medida debe ser última antes de la exposición, porque es difícil mantener este tipo de posición. Además de esto, hay que extender el mentón ligeramente hacia adelante. Los criterios a evaluar son la visualización de los cuerpos vertebrales cervicales, espacios articulares intervertebrales, apófisis espinosas y pilares articulares. Además de que debe de tener una buena colimación y exposición óptima para mostrar la densidad óptima y también las partes blandas. Aquí podemos ver una imagen de la proyección lateral de la columna cervical. Podemos ver la odontoides anteriormente mencionada, el arco posterior, las apófisis espinosas, articulaciones apofisiarias y también las articulaciones intervertebrales de algunas vértebras. Está la proyección oblicua de columna cervical. El tamaño del receptor de imagen va a ser de 18 por 24 centímetros. Factores técnicos de 75 kbp y 10 MAS, con una distancia de 180 centímetros. En el rayo central hay que prestar bastante atención, porque dependiendo de cómo sea la oblicua, va a cambiar. En una oblicua anterior hay que utilizar 15 grados en sentido caudal, AC4, el nivel del borde superior del cartílago tiroides. Y en las oblicuas posteriores se va a utilizar una angulación de 15 grados en sentido craneal, AC4, a la parte inferior del cartílago tiroides. La posición del paciente va a ser en posición de bipedestación o sedestación. Y la posición de la región anatómica va a ser centrar la columna al rayo central y a la línea media de la mesa y o al receptor de imagen. Hay que rotar el tronco y la cabeza a unos 45 grados. Hay que extender el mentón para impedir que el maxilar inferior se superponga a las vértebras. Elevar también demasiado el mentón provoca que la base del cráneo se superponga en C1. Los criterios a evaluar de esta proyección es aplicar una colimación lateral ajustada a los bordes de las partes blandas del cuello, incluir lo máximo posible de la columna longitudinalmente al borde del rayo central. Un ángulo correcto muestra abiertos los orificios intervertebrales. Y aquí podemos ver cómo va a ser la proyección en una oblicua anterior y posterior. Vamos a ver los orificios intervertebrales, los cuerpos y también los pedículos.
En resumen, las radiografías de la columna cervical son una herramienta esencial en el diagnóstico médico, proporcionando información crucial sobre la alineación, integridad ósea y posibles patologías de esta región. Aunque son un método inicial, su correcta interpretación puede prevenir complicaciones mayores y guiar hacia estudios avanzados, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, si es necesario. La comprensión detallada de la anatomía cervical y las proyecciones radiográficas permite a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas para garantizar el bienestar de los pacientes. Muchas gracias.